corriendo los 96, 95 con 7 meses en Pejelagatero. Fuimos los más enfermizos, fui y yo y mi hermano Luis, pero están contando lo más de mí, ¿verdad? Sí, fuimos muy enfermizos, sí. Los más enfermizos, en 5 hermanos que eran varones, fuimos los más enfermizos y nos fuimos creando muy rogaditos. El mayor Natividad, el menor Arnulfo, en tercer lugar nació una niña, pero de año y medio se falleció y yo quedé en el tercer lugar. Braulio Gómez Rosaldo, ¿sí? María Perfecta Sánchez, originario de Ignacio Gutiérrez, ranchería Ignacio Gutiérrez Río, sí. Resulta que por ser fui enfermizo y me quedó muy rogado, y a tiempo mi mamá cayó enferma y yo pues también enfermo. Así nos fuimos criando, pero como vivíamos aquí en Pejelagatero, nos volvemos a regresar y se enfermó mi mamá y vinieron sus hermanos a buscarla. Y nos fuimos a Ignacio Gutiérrez otra vez, ¿sí? Allá estuvimos. Y ya de esta regresamos acá, ya cuando estaba yo de 24 años. Ajá, sí. Resulta que a poco que allá en Pejelagatero, digo allá en Ignacio Gutiérrez, por ahí de 1940, ahorita la familia era católico y mi mamá creía mucho en eso y ya recogido unos santitos que habían recogido de la autoridad de ahí, porque siendo gobernador un señor que se llamaba Tomás Garrido Canaval, ese dijo que venía a trabajar a ver si se componía el lugar, pero que de religión no quería nada, ni de bebidas embriagantes, lo prohibió. Y todo estaba muy bien. Entonces recogieron los retratos, esos puros retratos eran los santos, esos que decían. Y ya luego, como un profesorcito que era de acá del estado de Veracruz, se fue solito, sin familia, a dar clase allá. Y ahí llegó y buscó el alojo allá en nuestra casita. Y ya le dijo mi papá porque era que estaba más cerca de la escuela, que no se podía porque mi mamá estaba enferma y que no podía cocinar, que cocinaba era la nata, pero que hacía que comer. Y ¿por qué no? Dice, si no importa, si yo no vengo con delicadeza, no, si a como caiga, yo lo que necesito es trabajar, pues. Y sí, ahí se asistía. Y esas estampas las recogían y las llevaban a quemarlas allá en la escuela. Y como él llegaba, la gente, las mujeres hasta lloraban. Una lloradera de mujeres, viendo que llevaban y los amontonaban y le daban juego. Entonces, a ese profesor le entregaron un poco de esas estampas y se lo dio. Y ya le dijeron que sí. Y no quería hasta una estampa de estas, un retrato de esto, un santo de esto, le decían los santos, ¿no? Ahora dice, pues sí, escójate ahí. Una decía el Señor de la Salud, que es mismo Jesucristo retratado.
Y el otro decía la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Y estos dos, se le dice, guárdele usted cuando pase esto, ya va a pasar. Y sí, le hicieron guerra al gobernador, ya le iban a matar, porque recogió todo, y el pueblo, los habían católicos de Hueso Colorado, como dicen, católicos, y eso estaban enojadísimos, y se levantó mucha gente, y mismo en Villahermosa, en Huimanguillo y todo eso. Pero fueron un grupo de mujeres, dicen, y algunas personas, algunos varones, dispuestos que se iban a meter y que lo iban a sacar y lo iban a matar. Pero como había guardia allá a la entrada, pues no los dejaron pasar. Dicen que como a la hora de estar esperando, entró un grupo de mujeres que fueron estas, que le llevaban un vestido de mujer al gobernador. Ajá. Fueron y sí. Al ratito regresaron, las mujeres, no se dieron cuenta que ahí iba el gobernador. Y ya tenía su avión listo, que lo estaba esperando. Y ahí se terminó. Después de eso se normalizó otra vez de los velorios, de los santos y tal eso. Pero ya en nuestra casita que teníamos, allá hacían velorio el día de la Virgen del Carmen, 16 de junio, cerzadores, velorio de santos le decían. Y así se estuvo mi mamá a hacer velorio cada año, pero pasó esto, que en 1941 fue el último velorio que hizo, porque resulta que había ya se escuchaba decir de que algunos, ya de la parte de los adventistas del séptimo día, ya habían algunas personas. En ese 1940 y 1941 empezamos nosotros a escuchar de parte de los sabáticos que le dicen. Y llegaba una mujercita por ahí que venía de las Chopas y salía a andar predicando, hablando de la gente. Y ya después, después de eso, ya se supo que en casa de un señor que vivía allá, que era un matrimonio solo, que todavía no tenían hijos, que ya ahí habían unos que leían la Biblia. Y ese hombre había llegado tenía un jardín, y cuando había velorio le llevaba la enganada de flores al altar. Y ahí, pero dijeron que ya siempre no había venido ya al velorio, porque ya se reunían unos en 1941, y que ya que empecé a lagar, pero había también unos que se reunían también. Y ya en el 1941, tanto que era la familia era el final de Emiliano, el abuelito de esta, y su esposa era hermanita con mi papá. Y ya han ido a unos velorios, pero ya no fueron porque resulta que no pasaron, fueron supimos que habían ido y habían pasado por el camino real y hasta la casa del señor ese que había allá para platicar con él cómo estaba lo de la Biblia, porque ellos tenían esa Biblia que mencionaron cuando esa se la había regalado uno de allá de Ignacio Gutiérrez, se la había regalado a un compadre que tenía aquí en la parada Diego.
y ahí vivía. Pero ese no sabía leer. Entonces, ese señor se la regaló a don Félix Gómez, hermanito de don Emiliano Gómez, el abuelito de él. Y ya, ya fueron a confrontar esas Biblias. ¿Sabes qué? Y salió que era lo mismo, pues, que lo mismo y contenía todo lo que... Pero ya no pasaron a la casa ni a visitar a mi papá ni nada, porque ya supieron que ya estaba tramitado el velorio para el 16 de julio. Y sí hubo el velorio, pero en ese velorio un individuo le dio un machetazo a otro que andaba tanteando que le iba a matar. Y mi papá se vio en problemas grandes, porque no le había avisado a la autoridad de la ranchería, no le había avisado del velorio. Y ya cuando se puso dura la... Y ese hombre ahí estaba posando en la casa. Estaba posando y se había dejado con la mujer y estaba posando ahí en la casa, que le dio ya una actividad, y mi hermano y ya no estaban grandecitos, ya trabajaban bien y se iban a trabajar con él y tenía terreno y daba para que hicieran sus milpitas. Y ya no vimos más que vi a los 15 días que lo estaba desvisando a ver qué lucha le hacía. Fue un señor de Sanapo, un amigo de mi papá. Y ya lo vi, don Braulio, dice, ¿qué piensas con esto? Este hombre se va a morir, tenía hijos. Parecía que ya le estaba cerrando, pero ya alcanzó. Dice usted, veaste cómo le afectó y se lo lleva a las chopas a ver quién quita que le salven la vida. Y sí se fue. Se alistaron y le avisó al hermano del herido. Le hicieron una operación grande que tenía picada unas muelas. Si más lo acaban. Dice que se quedó como muerto cuando la anestesiaron ya. Pensó que ya se había muerto. Y sí la logró. Y ya para el año siguiente, para el año 42, ya mi papá se había terminado con ese problema. Ya el señor se había ido a su casa, el herido. Y ya mi papá no quiso que se hiciera ya velorio. Ya le hicieron, sino que resulta que en el 42 él se fue a una tiendita donde venían aguardiente y para allá fue y se fue a tomar. Pero en ese rato, no había mucho tiempo que se había ido cuando llega el señor, que era don Víctor, el que estuvo aquí, don Víctor, el marido de doña Chabelita, y están todos los dos. Le dijeron que hay, buscando, al rato que se fue buscando a mi papá, porque sabían que mi papá le inteligía al piquete de culebra. Y ya de ahí le dice, mi mamacita dice, no está, dice, ¿para dónde para allá? Dice, pues quién sabe, que no vendrá enseguida. No, dice, porque ahí se ponen a tomar y pues vamos ya está, ya, pues está bien. Y sí, llegó y llegaron, y dice que no estaba borracho, se dice una copita, y ya lo llamaron. Dice, era don Estanislao lo picó la nahuillaca. Y venimos a ver que usted le intelige algo, que vaya a hacer la diligencia. Nosotros le respondemos a usted. Vaya usted con nosotros y algo, a hacerle la lucha. No le decimos que le vamos a obligar, que lo juro, que hacerle la lucha.
Dije, bueno, pues siendo así. Y ya váyanse ustedes y yo voy a ir recogiendo unos montecitos que voy a llevar por ahí. Y ya se fue por las casas preguntando que había perejil, había no sé qué otras cosas, qué montecitos. Y ya pasó de la... Y ya pasaron los señores esos a la casa y dicen, nomás lo encontraron, sí, está muy borracho. No, dice que va, que él viene, dice que atrás viene, que va persiguiendo unas hierbas que va a llevar para... Y sí, iba medio, pero en eso la caminada se le bajó. Y sí, atendía al rato cuando llega el hermano del Picado Tulero. Y vengo que dice don Pablo que me agarren la mula esa que tienen aquí en un repastito, de que hay una mula allí, porque yo voy hasta Palo Blanco allá, que me manda aquí en casa de las viudas de un señor don Antonio Pulido, que en caso de la viuda, esa mantiene el remedio para la culebra. Y sí, el alca. Y que sí. Y sí, le agarraron los muchachos las bestias y se fue. Y al ratito regresó y sí la consiguió. Y le empezó a atender, vino hasta la noche que lo vieron a dejar. Sí. Y al otro día volvió a regresar. Ya mi papá había aprendido con un curador de piquetes de culebras, había aprendido a dar las gotas, cuántas gotas se están dando, cuántas gotas en agua de esos montes, de esas hierbas que cocían, y ahí, por gotas, un tono. Y sí. Y ya luego, fue el miércoles, y ya el jueves santo que le decían, volvió a ver y ya lo encontró mejor al enfermo. Y ya el viernes volvió a ir y tenía que pasar medio cerquita de la casa de don Víctor Ramírez, donde hacían ya, se reunían los que se reunían así. ¿Sí? Ajá. Sí. Y ya estaba entonces ya estaba un obrero que era don Manasés Sánchez, Okay. allá en Ignacio Gutiérrez, allá fue todo, sí, en Ignacio Gutiérrez. Y ya de allí fue que ya mi papá estuvo recapacitando, porque le dijo, pasó y salieron al camino, lo estaban esperando, el camino real que pasaba y pensó que iba a pasar. Y de ahí lo invitaron para que ya iba de regreso. ¿Y cómo está el enfermo? Ya le dije, ya está mejor, ya. Y ya lo invitaron para un culto para el de 7 palabras, el viernes. Y sí, fue mi papá. Y sí, él memorizó todo lo que el pastor ese estaba como pastor, como obrero, estaba, todavía no se había recibido don Manasés de ministro, de pastor, ¿no? Y él siguió pastoreando por un año y luego se fue, por ya quedó otro. Eso fue en abril, en julio se acercaba ya el día de la Virgen del Carmen y ya que si nomás se iban a hacer el velorio, dije, yo ya no. Ya no. Fíjate lo que nos pasó, de qué me libré yo, el problema que tuvimos aquí. Él tuvo que responder como si hubiera sido el papá del herido. La suerte es que mi papá tenía muchas amistades allá en las Chopas, con algunas personas, y lo ayudaron bastante. Y dijo que ya él por su parte, ¿no? Mi papá llegaba los domingos,
Ya dijo que les va a llegar. Escucha, pues, le había gustado mucho la predicación del Evangelio. Y primero se fue el finadito Magín, que estaba más chiquito. Se fue un domingo. Y ya para el otro domingo que fue, dijo que ya me va a ir. Le digo, pues yo voy a ir. Yo voy a ir, le digo. Yo voy a ir. Y ya había una muchacha allí que tenían ellos una sobrina que estaba con ellos. Le gustaba cantar himnos y cómo tenía una buena voz para cantar. Me acuerdo que tuve un domingo ahí, y había un muchacho ahí también que trabajaba pan con ellos porque eran panaderos, ese señor que cuando se hacían el culto. Y ahí había un muchacho conocido ahí, chamacón todavía, yo estaba yo de 15 años. De 15 años estaba ahí. Y ya me fui con él. Y sí, me gustó que cantaban himnos para otro. Ya al siguiente domingo me volví allí yo con mi papá al culto. Y ya le pregunté al muchacho que estaba ahí en ese. Le digo, yo quisiera, le digo, ese himno que me gustó mucho, le digo, el que cantaba esta muchacha, le digo, con otra muchacha que llegaba ahí, otra chamaca con silla. Doquiera tu nombre grandioso resuena. En el himnario está todavía ese himno. Doquiera tu nombre grandioso resuena. Doquiera grandioso tu nombre resuena. Doquiera palpita tu ser eterna. La angustia del alma tu nombre serena, pues tu obra prodigiosa y inmortal. Unimos las voces y gloria te damos, Señor de la tierra, Señor de la mar, Señor de los cielos, tu nombre lo damos, por siglos de siglos tu reino será. Una palabra no le pude dar. Y me expresé. Y ya esa no se me olvida, ya fue ya luego ya viste que mi papá dice, nos vamos a quitar de aquí. Nos vamos allá a Sanapa, a ese lugar cerca del cura acá, a vivir. Nos conviene, le dije a mi mamá, nos conviene que vayan. Mis dos hermanos más grandes ya estaban solteritos, ya estaba de novio, Natividad. Y de ahí, ya nos fuimos en 1942, ya vine desde el año, ya como en mayo. Nos fuimos ya para allá. Y seguimos, pero él siguió ya de allá, ya mi mamá empezó a llegar ahí. Y ya le dio botó mi papá las estampitas esas que habían de retratos. Los ídolos son ídolos, ¿sí? Y ya de ahí que ya llegábamos los dos más chicos, y después de yo, los dos más chicos llegamos al culto. Y sí, estuvimos llegando, y ya volvió la otra pasada, dijeron que anunciaban que iba a pasar, avisaron que iba a dar la última, que iba a dar la última pasada, ya había ido un viaje, yo creo, a hacer un recorrido a esa, y que iba a pasar la última vez, y ya vivíamos nosotros allá. Y demoramos 4 años viviendo por acá, y ya ese que donde fuimos nosotros, que ya todos dijimos que íbamos a llegar al templo, ¿sí? Y fuimos llegando, ya nos tomaron en cuenta, nos enlistaron,
y ya ya de ahí me acuerdo, no demoró mucho don Manasés estudiando para ministro y siguió pastoreando. Y luego ya se fue y dejó a un obrero, a don Armando Cruz. Pues eso que les cuento tiene, ¿qué? Del 1942 a yo de 15 años. Yo no tuve colegiatura porque yo ya empecé a llegar a la escuela, estaba yo como de 7 o 8 años quizás, cuando recibió don Lázaro Cárdenas la presidencia y don Tomás Garrido el que corrieron, que recibió. Cursé nada más el primer año y ya me tenía a mi papá con el libro para segundo año, que iba yo a pasar segundo año. Bonito el libro, cuando reventó la escuela. Desde entonces hubo 18 años que había entonces cuando ese Garrido que le digo que ese no había dejado pero ni un lugar, las rancherías más escondidas como creen que estaba este pez lagartero. Eran montañeríos desiertos, que poquito los vivían, pero sí había maestros aquí en Pez Lagartero, nomás que era ya en la primera, porque luego se dividió ya en segunda, ya había maestros. Y así estuvo que ya de la avenida de otra vez, regresar otra vez a Ignacio, porque nomás vivimos acá por Sanapa, donde le cuento que vivimos 4 años y nos vinimos porque 2 años de los 4 se creció que daba entre la casa casi como a 1 metro casi. Y ya no le gustó a mi papá. Y ya demoramos 4 años. 2 años quedamos en seco, que llegó la creciente hasta el patio, y llegó ahí cerquita, por poco le derramaba para... Pero ya no aguantó, digo que no, que ya nos salimos, ya empezamos dijo que mejor nos íbamos a venir para acá. Otra vez a regresar aquí a Pez Lagartero. Pero ya nos venimos nomás, yo y mis 2 hermanos más chicos. Ya los demás se habían casado, se había adelantado el mayor acá, que ya vino a comenzar a trabajar, pero se volvió a regresar. Y allá también ellos se vinieron allá de Ignacio Gutiérrez, que para allá vivía, el finalito mi suegro, la finita mi suegro, sí. Se vinieron, pero todavía está acá la chamaca. Y al mucho tiempo, pero después que nosotros ya estábamos acá acomodados, ya que vinieron ellos así, y ya consiguieron pasar casa aquí cerca. Y ya de ahí que me casé y yo ya de 31 años, en 1958. En 1958 me casé de 31 años. 3 varones y 7 mujercitas. Primero Efraín nació en el año de 1959. Efraín. El otro, Lilia, nació en 1962. Y tuvo un problema mi mujer, la estuvieron atendiendo, porque se vino mala. Vino una curanderita que había ahí, que por cierto era de allá también, de Tres Bocas. Y estaba pastoreando, era mujer del pastor que pastoreaba aquí de Apóstoles. Y sí, la atendió y gracias a Dios que sí. Se controló. A los 5 años sí, nació Lilia en el 1962
y, y Medel nació en 1967, porque hubo un de 5 años. Y ya otro varón, 1969. ¿Sí? Y ahí se fue, ya empezó a ver ya, y ahí para acá, purísima mujer, ya Lilia hasta entonces nació María, ya en el 1971. Y, y Genoveva nació en 1973. Genoveva. Y ya Alicia, que es la que llega para allá, 1975. Y 1978 Marta. Y 1980 nació Polita. 1982 la última de Ruth. Me acuerdo de esto. Ahora que veo René, por ejemplo, papá dice, ¿qué año que nací yo? A ver si piensa que ya se me olvidó. Viene René mío. Y ahora que nos vimos allá, que quería que fuéramos a Mérida, pues iba a traer la esposa y los 2 hijos que tiene allá, pues tuvimos que ir. Y ya lo primero que me preguntó delante de la mujer, pues mi papá, ¿y qué año fue que nací? Y ahí salía la vacación. 95 con 7 meses. Y 5 días más. Sí, voy llevando de cuenta. Ah, sí, porque allá empezamos a llegar, pero viniendo acá, como ya, viniendo acá, ya nos pusimos a trabajar y ya no llegamos acá al templecito que había aquí en los quemados los hacían allá por plataforma, para allá al templo. Y ya le dejamos de llegar nosotros. En el 55 estaba ya se escuchaba las noticias que en la venta ya estaban perforando y que estaban, y ya pasado en el 1953, habían pasado barrenando por todo el camino real de parte del Estado hasta el río Tonalá. Y luego también los retenes, sacando tierra, para llevar al laboratorio a México. A cada kilómetro, yo creo que una persona, cada kilómetro. Las brechas, ya vienen las brechas y luego. Y esa que te digo por el camino, la de parte que era de parte del gobierno, pues. Y sí. Y del 53 al 55 ya había movimiento, y en el 55 se declaró que ya había alguna gente en la venta. Y que había probabilidades que iba a dar, que iban a sacar petróleo, que se había probabilidades. Y siempre empieza la gente a hacer casitas en la venta y a acumularse, porque me acuerdo que de los que empezaron a llegar, que venían de acá de por Momal, de no sé de donde estuvieron perforando por ahí, que no hicieron nada. Venían unos que eran carniceros allá y eran con nosotros en el mero camino real que vivíamos ahí del otro lado de un apompal que hay ahí. Ahí era el camino real. Y nosotros vivíamos en el mero camino real. Estaban unas casas viejísimas.
y ya ya empezaron pasaron dos señores que compraban ganado y puercos, porque que ya la venta ya empezó, ya había gente, y que sí, y a poquito le dijeron que sí era cierto. Esto fue eso fue un aspamiento grandísimo de la gente alborotada. Y en el 55 pasó un señor que dice, yo si el primer pozo que era petróleo, yo mando a hacer mi casa de lámina. Y sí, pedí una casita de Juanito, así, puras casitas de Juan, bien mandado aquí. Y lo que iban a poner en negocio. Y sí, cuando dijeron que ya estaba ahí, que ya estaba dando petróleo, que ya estaba un petróleo, y que estaba el trabajo en grande. La gente era una locura hasta que se instaló la gente. Entonces, mira, resulta que nosotros no venimos, y como a tiempo ya empezaron a pasar los de la venta y posaban allí, a ver, traían y nos daban, y nos descargamos nosotros tantito, pues. Pero ya que fui grande, que ya tenía yo ya eran como cinco niños que había. Sí, fue que, ¿se acuerda de Arístides Ibarra, el evangelista? ¿Te acuerdas bien? Entonces, yo ella ya llegaba con su mamá y con mi mamá también. Ya se llegaban al culto. Mi papá había sido miembro allá, pero se vino acá y no sé por qué, como se puso a trabajar, y luego dijo que ya estábamos yo y los tres más chicos trabajando con él. Ya algunas vaquitas empezaron a adelantarse un poquito y maíz cosechábamos, porque trabajábamos en lo más alto del terreno que había en las partes, y había cosecha bastante. Y ya mi papá ya no siguió llegando, ya no llegó a este templo de aquí. Ya dijo que él se iba a tener su negocio, ya puso una tiendita, a poquito de que ya en la lente, y que ya la carretera, y ya cuando se anunciaron de que cuando iba a venir ese pastor, un trabajador que quería que yo le hiciera, uno que había venido de los poblados, quería que yo le hiciera un salero como tengo mis suelas para hacer canoa, que yo le hice se puso a platicar conmigo. Ese señor tenía dos mujeres y ya tenía como 2 años que estaba aquí, cuando me dijo que sí le hacía algo. Y un día se puso a platicar conmigo. Don Magdaleno dice, ¿y por qué usted dice, no llega a esa iglesia donde llega su mamá, y llega en acto, pues, y natividad, que vivía aquí ya también? Ya era anciano, ¿sí? Le digo, ¿por qué no? Pues si estuvimos llegando nosotros, le digo, allá, le digo, y a mí me da pena, pues, le estuvimos llegando, ya estábamos grandes, ¿sí? Le digo, pero a tiempo como se me que viajábamos a la venta de algo, y los de la venta viajaban, y a veces nos traían, porque les dábamos posada ahí, nos traían en modo de... Sí, pero no hubo un vicio que hay que tenerlo, no. Y ese señor que tenía dos mujeres, mi hermana las dos. Y él decía que era mero católico, que era católico, que llegaba a ayudarlos del templo católico. Y se puso a platicar conmigo, yo trabajando. Don Magdaleno, ¿por qué usted dice no llega a ese? Está bonito ahí ese templo, está bien la religión, dice.
A usted le conviene, dice. Dice, no es por nada, pero yo veo que usted es una persona educada, una persona completamente libre. Tiene usted las cualidades para ser un miembro de una iglesia. Yo digo que soy católico, pero no soy nada. No es que el cura nos mande a que tengamos dos mujeres, no, pero es que uno es malo. Y eso me amarra cantidad. No hay ni qué hacer, dice, porque y ya cuando se anunció que venía de Ibarra, un evangelista, yo llegaba siempre, ya llegaba mi mujer, y alcanzada con los chamacos cuando había. Nosotros nos ponemos a jugar el año viejo, porque a mí, yo el que di inicio al año viejo, aquí en Peje Lagartía no lo conocían. Y yo lo hice un año en el 1952, me parece. Hecho el año viejo. Y cómo les gustó. Y lo seguí haciendo. Pero ya luego ya me dejé de eso y luego y me fui al culto. Mas ya el hermano Chabelo, que es anciano, ya lo conocía yo porque siempre pasaba por el camino real y siempre nosotros, era así calmito también y nos poníamos a platicar. Y ya cuando vino ese pastor, ese evangelista, vino don Chabelo, ya estaba sosoncito, ya me parecía que era diácono, sí, ya lo vi en el número de diácono, sí fue diácono también. Y viene y me echó el vaso. ¿Por qué no pasa usted, hermano? Para los llamamientos. Le digo, hermano, pues, es que me da pena. Nosotros fuimos llegando, le digo, sí, conocimiento de la Biblia yo tengo, pero pues como nos descarriamos tantito y al tiempo ya la carretera y los grandes fiestas en la escuela y baile, pues nos gustaba, pues, la relajito. Dice, pero pase usted, hermano, le dije, pase usted. Digo, sí, digo, voy a pasar, sí. Y pasé pues al llamamiento, pues, del pastor Arístides Ibarra. Y sí, desde entonces me quedé. Porque ya tenía yo en la secundaria a la más grande, allá en la Chuapa, que aquí no había secundaria. Y dije, pues me puse a pensar, y pues de todas maneras, porque él estuvo aconsejando pues a don Chabelo y llamándome la atención, si usted puede ser evangélico, pues. Y me quedé desde entonces el llamamiento, y me acordé de lo que me había dicho el señor ese que tenía dos mujeres, que él quería ser miembro pues, de una iglesia, pero que claro, se leía la Biblia también, pero yo estoy en el error más grande, dice. Estoy en el error más grande, dice. Y cosa que tan difícil que yo no quería dejar. No quería dejarla. Y bueno, a poquito se fue, vendió y se fue. Y ya visto que yo estaba, que yo ya llegaba al templo y hasta cantaba yo en el coro. Ya resulta que nosotros nos fuimos al templo cuando a mi hermano, que se me seguía de mí, que era Luis, y ya llegamos, nos dijeron que de la fiestecita que había en el templo, nos dijeron que la esposa de mi hermano había tenido una niña, pero que había nacido muerta, que ya casi que estaba. Y ya
ya nos vimos yo y Lilia con ella llevó al Linario, bastante Linario, vamos a ver cómo estuvo eso, pues. Pues él no era nada, él no era nada. Y ahí le digo, bueno, ¿qué pasó? Dije, pues ahí estábamos, nos fue mal, pues, con la niña. Digo, ya es tiempo que busques a Dios, le digo. Tú tomas bastante todavía, le digo, tú tomas bastante. Ya es un tiempo, le digo, que busques a Dios, que busques lo bueno, ¿entiendes? Tenemos conocimiento bíblico nosotros, tú lo tienes, y no importa, le digo, cuál sea, le digo, porque como con la que se casó, esa ya llegaba a la apostólica, ¿no? Y le digo, y es tiempo, le digo, que busques el camino de Dios, tú, ya demasiado, le digo. Y se le dice, y digo que así fue porque en un culto que tuvo ya después de con los apostólicos, me consejo que daría pues que todos algunos jóvenes, porque por aquí acaba de suceder un caso de que a veces pues los jóvenes a veces se escuchan la predicación, les parece fácil todo y dicen que sí, algunos que van a aceptar a Cristo, pero que más después, pero que a veces ha sucedido que algunos de muy pronto pues se van y ya se hacen miembros de una iglesia, pero que a poquito ya les parece que como si hubieran sido juguetes. Y yo mi consejo es ese, pues, de que cuando digamos, ahora sí, digo que acepté a Dios, al Señor Jesucristo, pero pues que sea que salga del corazón, de mente a corazón, pues que invito pues a algunos jóvenes pues que no quieren ceder a nada, sino que dicen que ahí están bien, pero ahí les gusta pues todas las cosas mundanas, pero yo mi consejo es que ahí no se gana nada, ahí lo que está uno haciendo es que corre uno peligro de todas maneras, y yo lo digo porque así me pasó a mí cuando yo era, que no había yo aceptado verdaderamente a mi Dios, a Jesucristo como mi Salvador, y que siempre sucedieron varios casos y que pues ya luego ahora ya reconozco de que cuando nos entreguemos a Dios, nos entreguemos a Jesucristo, que sea pues de verdad, de corazón, que no sea nomás como por agarrarlo como por juguete, sino que lo hagamos como que la palabra de Dios es una cosa tan bonita y delicada, pues, de que debemos estudiar. ¿Sí? Yo todavía ahora, para mis hermanos, les digo a los que son ya miembros de las iglesias y los que no son,
yo quiero decirles que yo ahora, con mi enfermedad que he tenido, pues ya vi de qué cosa es peligro, pues, porque en un momento dado puede uno desistir de esta vida. Y ahora yo, cuando no voy al culto, a veces el domingo, que ahora que llovía, pues, yo me ponía, le pedía yo linario a mi hija, porque yo mi linario se lo regalé a mi nieta hasta de visita. Y ahora le presto los linarios porque me acuerdo de muchos himnos de memoria. Y ahora con el linario, porque el primer linario que conocí yo fue de 240 himnos que traía. Y ya ahorita trae como de 700 alabanzas, ¿sí? Y yo ahora estoy alegre porque le pedí a mi Dios de que con el de vista ya estaba yo perdiendo completamente la vista, y me hice todo lo posible, pero siempre no solo, sino pidiéndole a mi Dios que me ayudara a salir de este problema, que yo ya estaba quedando ciego, y eso es lo que yo pensaba. Y luego hacía mi oración a mi Dios, que pues tenía yo problemas, y me dispuse, pues, y ahora que ya veo para leer, ya me mandé, ya me gusta, estoy buscando, de paso buscando el himnario, y también en la Biblia le paso a la vista algunos pasajes, pero en el himnario sí me gusta bastante para seguir aprendiendo más alabanza. Y ese es mi consejo que yo invito pues a los y no solamente a los jóvenes, algún hermano que esté desalentado por alguna cosa, que se haya casado, que antes éramos amigos, ahora quisiera yo también que él se entregara de corazón a nuestro Señor Jesucristo. Sí, que es el momento.